Hola y bienvenidos a Esto es un podcast. Hoy un podcast sobre el cuerpo en Husserl. Tenemos un invitado muy especial, al profesor Labanaque. ¿Cómo está, profesor? Bien, buenos días. Y como siempre, tenemos a Feli y a nuestro compañero Silvio, que aparece y desaparece cada tanto de mi pantalla. Pero bueno, profesor, le doy la palabra. Por favor, preséntenos este tema que nos trae, que se escucha y se presiente muy interesante. Bueno, esperemos que lo sea. Yo creo que el tema es interesante en sí mismo, digamos, por una cantidad de motivos que no podemos analizar muy seriamente ahora. Pero por lo menos para los que somos filósofos, un motivo importante es que al menos en los últimos 4 siglos, el cuerpo ha tenido un papel o un desempeño secundario, cuando no menor todavía. Piensen en toda la tradición que arranca del cartesianismo, que arranca de Renato Descartes, ¿no? Que ve el cuerpo. Recuerden esa frase impresionante que aparece en las meditaciones de filosofía primera, que mi cuerpo es ese conjunto de músculos y sangre que todavía puede verse en un cadáver. ¿No? ¿Qué nos está diciendo con esa metáfora? Primero, que yo no soy mi cuerpo, que mi cuerpo es otra cosa, pero además que esa otra cosa es un puro mecanismo. Descartes no lo va a llamar así todavía, eso viene después, pero es un puro mecanismo, ¿no? Es una especie de autómata, eso sí lo dice, dentro del cual estoy yo como metido adentro. Y eso, bueno, eso tiene una cantidad de consecuencias bastante tremendas. El hecho de disociar completamente el cuerpo del alma. Aparte de todos los problemas de orden de conocimiento, ¿no? De orden epistemológico que trae eso. Cómo se relaciona ese cuerpo con ese alma. Y ese problema que arrastrará toda la modernidad hasta cierto punto hasta nuestros días. Como se advierten muchas corrientes todavía hoy, que siguen sin poder resolver ese problema de cómo se comunica el cuerpo con el alma, ¿no? Puede no ser a través de la glándula pineal, puede haber otras soluciones. Sí. O bien existen estas dos posiciones extremas, ¿no? O bien disolvemos el cuerpo en el alma, no quiero ser injusto, pero de alguna manera es la solución hegeliana, ¿no? El cuerpo se resuelve como un momento del espíritu, la naturaleza es un momento del espíritu. O bien las posiciones contrarias, como pueden ser las positivistas y las neopositivistas, y las que hoy representan estas filosofías de las neurociencias, etc. En realidad, el alma es un emergente del cuerpo, es simplemente el resultado visible de una cantidad muy grande de conexiones electroquímicas, dicho, digamos, en su forma más brutal. A mí me parece que, es una de las razones por las cuales yo estoy estudiando esto, que uno de los méritos de la fenomenología, si tiene alguno, es haber planteado el problema desplazándolo de este eje. Pero no a la manera de obviarlo, el eje, sino a la manera de intentar resolverlo. Ustedes saben, hay dos maneras de acabar con un problema. Uno es resolverlo, el otro es disolverlo. No, yo creo que la fenomenología busca, al menos, encontrar una manera de resolver el problema disolviéndolo. Es decir, planteándolo en otros términos. Y el primero que hace esto es el propio fundador de la fenomenología, que es Husserl, Edmund Husserl, ¿no? 1859-1938, para ubicarlo en un espectro de tiempo. Por cierto, contemporáneo casi exacto de Freud. Nacieron en el mismo año y murieron con un año de diferencia. No, Freud lo sobrevivió un año. Y había huido a Suiza, así que estaba más tranquilo. Porque el problema que está detrás es el problema de lo que llamamos en general un cuerpo, ¿no? ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué consiste un cuerpo? ¿Qué clases de cuerpos hay?
¿Es realmente el cuerpo un mecanismo, ¿no? Una suerte de robot dentro del cual estamos insertados? ¿O qué es? Fíjense, para empezar, cuerpos hay de muchas clases. Vamos a empezar con algo así. Cuerpos hay de muchas clases. Hay cuerpos que son los cuerpos de la física, ¿no? Los cuerpos de los que habla la física, cuando habla de un proyectil, de un móvil que se mueve. Es decir, los puros cuerpos físicos, como las piedras, digamos. Cuerpos inanimados. Cuerpos que no se mueven solitos, sino que hace falta moverlos para que se muevan y detenerlos para que se detengan. Pero hay otros cuerpos que se mueven solos, como justamente estos que somos nosotros, los cuerpos nuestros, los cuerpos de los animales, hasta cierto punto los cuerpos de las plantas, ¿no? Que como ya observaba Aristóteles, se mueven en el sentido del crecimiento, ¿no? Crecen cuantitativamente. Pero también se mueven incluso más literalmente, como cuando los girasoles, ¿no? Se mueven, o muchas plantas, muchas flores se mueven siguiendo el sol, o se abren y se cierran. Y desde luego los cuerpos animales y los cuerpos nuestros, que tienen un principio del movimiento, un principio interno del movimiento. Pero también hay otros cuerpos, sino ir un poco más fino. Pues no solamente hay cuerpos que podemos llamar naturales, ya sea animados o inanimados. También hay otros cuerpos que podríamos llamar cuerpos espirituales, cuerpos culturales. Sin entrar a una distinción metafísica en la que por ahora no me quiero meter, podríamos incluso decir, nosotros, en cuanto a seres corporales, tampoco somos idénticos a los animales y las plantas. Es cierto, tenemos un principio interno del movimiento, ¿no? Nos movemos solos, no solamente cuando nos mueven de afuera. Pero también hacemos otras cosas que, por lo menos hasta donde sabemos, no hacen los animales ni las plantas. Como hacer un podcast, por ejemplo. Todavía no he visto, ¿no?, a las hormigas que se me comen las plantas en la terraza, ni tampoco a los monos o al perro, que por suerte no apareció ahora acá, para interferir. No los he visto hacer un podcast, no los he visto usar internet, no los he visto crear una herramienta, no los he visto, ¿no?, hacer historia, hacer filosofía, o fabricar un arma. Digamos, hay cosas que son más bien propias de los cuerpos dotados de un espíritu, no solamente de un ánima viviente. Y eso venimos a hacer nosotros. No entro en la cuestión de si hay extraterrestres, ángeles y otras clases de seres espirituales corporales. Pero por lo menos con nosotros basta. Pero yo dije también cuerpos culturales, pues también cuerpos culturales. Porque una herramienta, como esta lapicera o este celular, tampoco son cuerpos naturales. De ninguno de los dos sentidos, animados o inanimados. Pero son cuerpos. Son cuerpos trabajados, elaborados, producidos, ¿no? Son los seres artificiales de los que hablaba Aristóteles cuando los distinguía de los naturales. Y como producidos, tienen la impronta del espíritu. No son meros cuerpos que están ahí. Tienen, digamos, por así decirlo, un cuerpo físico de soporte, ¿no? Casi hay una cierta materialidad. Mis anteojos también. En los auriculares que tenemos también. Hay una cierta materialidad, están hechos de metal, de plástico, de esto, del otro. Pero son bastante más que eso. Y su función propia no es justamente la de ser una aglomeración de metales, plásticos y otras cosas, sino justamente la de servir a un propósito, la de tener un fin, ¿no? La de servir para algo. Me voy a escapar de Husserl ahora y me voy a refugiar un rato en Heidegger, porque el que tiene un desarrollo muy lindo sobre esto es el Heidegger de Ser y Tiempo. ¿No? Si ustedes revisa el parágrafo 15 de Ser y Tiempo, hay un interesante análisis a propósito justamente de una herramienta, ¿no?
Uno, por lo menos el ejemplo favorito es el martillo. Un martillo está hecho efectivamente de madera, hierro, lo que sea. Tiene un mango, una empuñadura, tiene una masa que impacta. Pero si uno se pregunta qué es un martillo, el martillo no es justamente eso. O sea, la definición que puede dar el físico o el químico del martillo no nos dice qué es un martillo. Lo que nos dice que es un martillo es el saber para qué sirve, qué se hace con un martillo. Incluso el saber qué es lo que se hace con un martillo tampoco es lo que puede mostrar una entrada de diccionario que me describe cómo se usan los martillos, sino el hecho de que lo use. O sea, yo sé lo que es usar un martillo cuando lo uso. Fíjense cuántas veces es el problema de estos aparatos electrónicos. Bueno, no vienen con manual físico, pero si uno abre el manual, es muy difícil entender cómo funciona siguiendo el manual. Es como andar en Claro. bicicleta. No, De hecho, no puede escribir. Sí, el- el- en los manuales lo que aparece es las distintas funciones que tiene el celular. Pero no te dice, porque, a ver, si nosotros hacemos memoria, el celular era simplemente un dispositivo de telefonía móvil claro. y se fue desarrollando y devino en una computadora que además podrías usar como teléfono, que rara vez alguien lo utiliza de esa manera. Y que incluso es difícil usar como teléfono. Sí, No es entonces la aplicación más accesible la de teléfono. el manual es como que la función del manual ya ahora es una descripción de herramientas, pero ya te dice, bueno, si tocaste este botón, vas a la agenda. Uh-huh. Está bien, perfecto. Pero puedo agarrar una agenda y mirarla en formato físico. No, eso no es lo que es el celular. Eh, es como ahí ya es como que ya no forma más parte, es como es parte del inconsciente colectivo, ya que se mencionó en el psicoanálisis, Uh-huh. como ese saber que, ¿no? Que es como, porque también yo pensaba cuando uno está, no sé, supongamos en una plaza, donde sea, y escucha una construcción, Uh-huh. el sonido de eso es único, ¿no? O sea, lo que nosotros escuchamos, que es una persona martillando, inmediatamente la asociamos con, podemos llegar a reconocer que es una persona martillando y sabemos que es una persona que está trabajando. No es que esa persona está martillando porque se aburrió, ¿no? Claro. Es como nosotros inmediatamente vamos a decir, no, claro, está martillando porque está trabajando en una construcción. Puede pasar que es un artista o en un capítulo de Simpson aparece Bart martillando coso de mostaza, cantando Navidad, Navidad, pero que es como todo un delirio artístico, pero digamos, eso también es algo interesante que quizás, bueno, se corre un poco de los Husserl, no quiero ir en contra de la línea de pensamiento que estaba formando, pero eso también es interesante, cómo ya no disponemos de un aparato lingüístico lo suficientemente certero como para describir Uh-huh. cosas que no tenemos otra manera. Es como la prueba ostensible es la mejor manera de saber qué es. Es que eso es lo que pasa en muchos de estos casos, ¿no? La ostensión, el tener que mostrarlo, es lo que te brinda el conocimiento. Es como, digamos, en un nivel más elemental el andar en bicicleta. Podría haber un manual, seguramente los hay, yo no lo sé. Un manual de cómo aprender a andar en bicicleta. Pero ¿quién podría aprender con un manual? Digamos, no conozco otra manera de aprender que subirse a bicicleta y caerse. Y al 35º porrazo, de golpe, mágicamente, empezás a hacer equilibrio y no te caes más. Salís para adelante en vez de para el costado. Digamos, eso no hay un manual que lo pueda indicar. Ahora, lo que decías ¿no? del obrero martillando, tiene otra arista interesante, me parece. Que es, y este incluso es algo que ha tematizado también Husserl, no solo él, es más antiguo que Husserl, pero que también
tienden, yo no sé si a olvidarse, pero sí a obviarse en los planteos filosóficos más de tipo cartesiano, que es el hecho de que digamos, nuestra relación con el mundo, la relación de cada uno de nosotros con el mundo que lo rodea, no es una relación de tipo sujeto y objeto, en la cual yo estoy ahí y de alguna manera capto la realidad o la aprecio o la formo, ¿no? Dicho más como Kant, ¿no? Le doy forma o la meto dentro de mis categorías y de mis sistemas de intuición. No es eso, pero además tampoco es simplemente un contacto de ida y vuelta. Porque cuando yo reconozco, ¿no? Reconozco el sonido del martillo como el sonido que viene de una obra, por ejemplo. O reconozco el sonido del martillo como el de Bart Simpson que está golpeando, ¿no? La lata o lo que sea. O un chico que está jugando con un martillo también. En los tres casos lo que reconozco es un contexto determinado, contexto de significado, que de alguna manera conozco previamente. Pero vamos más allá todavía. No solamente lo conozco yo, lo conocen muchos otros. Es decir, un contexto que no es personal, o no solamente es personal, es un contexto cultural, dentro del cual estamos inmersos todos. ¿No? Hay como un trasfondo que todos vamos conociendo, reconociendo y habitualizando. Esa palabra sí la usa Husserl. Se va volviendo habitual en nosotros. Y que no solamente es personal, porque tenemos experiencias personales que son nuestras, sino que también es colectivo. Vos hablas del inconsciente colectivo más temprano, ¿no? De alguna manera se incorporan, no quiero meterme con Jung ni mucho menos, pero se incorporan a una suerte de inconsciente colectivo, una suerte de conocimiento común, que no es un conocimiento en este sentido fuerte del que habla la epistemología, como el conocimiento matemático, el conocimiento de las fórmulas de la física, sino que es este saber que algo es, saber qué hacer con, reconocer algo como ya conocido y como parte de un ambiente familiar. Familiar en el sentido de que tengo familiaridad con eso. No, ese es un aspecto muy interesante, porque la relación del cogito a su cogitatum en el sentido cartesiano no incluye todo esto. No, cuando yo reconozco el martillo, ¿no? Del obrero, digo, este es un tipo que está en una obra en construcción. ¿Qué clase de relación sujeto-objeto es esa? ¿No? ¿Qué clase de idea es? ¿Innata, adventicia, facticia? Digamos, es un tipo de conocimiento, o de la bicicleta, es un tipo de conocimiento que no parece encajar en este esquema. Ahora, si uno lo piensa un poco, este tipo de conocimiento es la mayor parte de nuestro conocimiento. Es la familiaridad que tenemos con el celular, que nos permite que, como me pasó a mí los otros días, palme el celular, tenga que rápidamente reemplazarlo por otro, que es de otra marca, y que entonces tiene el display distinto, a la vista no es igual, me hace que, sin embargo, a los 5 minutos, y después de un par de insultos a distinta gente, hizo que pudiera triunfar en poder usarlo. Sin manual. Sin manual. Sin manual. ¿Por qué? Porque ya hay una familiaridad previa. Ustedes me refiero a la generación de ustedes, una familiaridad previa muy grande con todo este equipo electrónico reciente, ¿no? Celulares, computadoras, pads, lo que sea. Yo pertenezco todavía a una generación en la que cuando me crié, los trabajos se escribían a máquina mecánica. Ya existía la máquina eléctrica, ojo, no soy tan viejo, pero era un lujo para ricos o para empresas. Yo hice mi tesis de licenciatura con la máquina mecánica, ¿no? 60 páginas mecanografiadas, a 2 dedos, por lo demás. Ustedes y mis hijos, que todavía son más chicos que ustedes, bastante, ya nacieron con esta tecnología. Digamos, ustedes como que nacen en el mundo, emergen en el mundo, en un mundo donde esto ya está, ¿no? Donde lo que conocen y lo que absorben en sus aprendizajes es justamente este inconsciente colectivo, o este trasfondo que ya está dado. Digamos, eso es un ejemplo. Cada generación tiene su trasfondo colectivo, o su inconsciente colectivo.
Sí, yo Y, pensaba, sí, perdón, yo pensaba que algo que también carece, sobre todo, porque en la Felipe, época de Descartes, en el siglo, se ¿me traba? empezó a escuchar robótico. sí, Ahí se me escucha bien. no. Fíjate, sacar la cámara como la otra vez, a ver si se escucha bien. Ahí se me escucha bien. Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, yo pensaba que en todo el siglo XVII está la discusión también entre el positivismo y el cartesianismo en torno a los juicios, ¿no? Y ahí va a haber Ujú, algo que el cartesianismo también carece, que es la fluctuación de ánimo. O sea, cómo una determinada cosa yo la puedo juzgar de distinta manera dependiendo del tiempo y el espacio en el que me encuentro con ella. Eso, el cartesianismo más fuerte, el cartesianismo más fuerte, carece completamente de eso, ¿no? ujú, Y que después, recién se empezaría a desarrollar con Spinoza, ponele. ujú, Y que yo veo como una semblanza muy fuerte con el principio del siglo, ¿no? Todo el desarrollo fenomenológico, cuando empieza a estar esto de la noción hermenéutica de el tiempo o el espacio determinado en el que yo contemplo algo, por ejemplo, ¿no? O me encuentro con algo. Y ahí se empieza a desarrollar algo. A ver, ¿qué es lo que determina el tiempo o el espacio en el que yo me encuentro con algo? El cuerpo. ujú, O sea, lo que determina, porque no me acuerdo si era Merleau-Ponty que decía, yo no puedo irme de mi cuerpo, ujú, ¿no? Es como, estoy en el lugar donde está mi cuerpo, al menos en un sentido físico, espacial, y eso va a determinar los juicios que voy a estar haciendo, o ujú. los encuentros que estoy teniendo con distintos objetos, si queremos mantener esa disposición cartesiana. Eso también es algo interesante. Y que yo creo, no lo sé, entonces, con una pregunta, Ujú. Husserl tiene muchas herramientas en la fenomenología para hablar de esto. Es Sí, decir, de los distintos tipos de juicios que voy a estar haciendo, ¿no? En relación con algo. Por ejemplo, el juicio que se va adecuando, los escorzos, todo esto. El escorzo es una noción completamente física, corporal. O sea, ujú, o al menos la manera de la que uno tiene para entenderlo. ¿Esto se incluye en la corporeidad husserliana? sí. A ver si puedo, digamos, en dos palabras, esbozar en un esquemita cómo sería. Digamos, los juicios pertenecen al nivel de lo que llamaríamos el entendimiento, ¿no? Pertenecen al nivel del pensar, y en particular el pensar conceptual, de distinta clase. Ahora, según lo que piensa Husserl, este pensamiento, o sea, este nivel del pensamiento, este nivel conceptual, de puro pensamiento, no navega en el aire, sino que está anclado en nuestra experiencia más inmediata del mundo, que no es conceptual, sino que es perceptiva. Dicho de otra manera, el juicio está anclado en la percepción, o más fuertemente, está fundado en la percepción, en última instancia. Aunque después pueda desvincularse de la percepción de muchas maneras, como hace, por ejemplo, el pensamiento matemático cuando abstrae de la realidad y plantea fórmulas que son simplemente fórmulas bien formadas a partir de otras según reglas, ¿no? Todo lo que nos enseña la axiomática. Aún así, los conceptos últimos en los que se basan esas fórmulas y esas reglas están anclados en una experiencia perceptiva que les dio origen. Insisto, aunque después se desvinculen, pero es la que les da origen. Es la parte en la que Husserl le daría la razón a Hume. No en el sentido literal de que toda idea ha tenido que provenir de una impresión, pero sí en un sentido de origen, ¿no? En última instancia, nuestras ideas provienen de nuestras sensaciones. Traducido en términos de Husserl, nuestro pensamiento proviene de un nivel de experiencia que es previo al pensamiento y que es la percepción. Eso ahí es donde retoma Merleau-Ponty justamente.
Por eso su primer libro famoso, no su primer libro, su segundo, pero su primer libro famoso se llama Fenomenología de la Percepción. Se centra ahí. Ahora, ¿qué tiene de particular la percepción? Que la percepción está anclada al cuerpo. Y ahí tenemos el tránsito de las tres cosas. Eso es lo que no ve el cartesianismo clásico, digamos. Es lo que tampoco ve Kant, en mi opinión. Porque en Kant todavía, tanto el entendimiento como la sensibilidad están casi que desvinculadas del cuerpo. Hasta el punto que pueden funcionar en el aire, para decirlo poco técnicamente. ¿No? Si las intuiciones puras, acuérdense de crítica razón pura, si las intuiciones puras pueden funcionar sin material sensible, y eso da origen a la geometría, por ejemplo, es claro que están en un nivel que no es corporal, o que no tiene por qué serlo. Digamos, Husserl rechaza esta interpretación. La percepción, como base de otras formas de conciencia más elaborada, está anclada en el cuerpo. Y está anclada en el cuerpo de una manera muy específica. Si querés, los esbozo rápidamente. Mi cuerpo tiene una forma de estar constituido bastante particular. Ya algo dije cuando hicimos esa clasificación de cuerpos al principio. Porque por un lado es una cosa física, es una cosa material, es una cosa que está compuesta de músculos y sangre, como decía Descartes. Ciertamente es eso. Hay incluso ciencias que se ocupan de eso, la fisiología, la anatomía. Hay técnicas que se ocupan de eso, la medicina cuando intenta curar. Pero por supuesto que es más que una cosa física. Porque es al mismo tiempo una cosa que, decíamos más temprano, que se mueve por sí misma. Pero también es más que eso. Porque no solamente se mueve o es capaz de moverse, como ahora cuando lo saludo con la manito, cuando estoy hablando y moviendo todos los órganos de fonación para que me escuchen, sino que también es un cuerpo que siente, ¿no? Un cuerpo no sensible, sino sintiente, para poner una forma de participio de presente, activo. Es un cuerpo que siente. Es decir, es un cuerpo que tiene sensaciones, y ahí aparecen recién las sensaciones, ¿no? Las impresiones de Hume, y además tiene sensaciones de muchas clases. Tiene sensaciones que permiten que percibamos las cosas de cerca, como el tacto. Yo toco una cosa y es el tocarla el que me permite saber qué textura tiene, qué rugosidad tiene, si está frío o está caliente. Pero también hay otras sensaciones que actúan a distancia, como la visual. ¿No? Cuando yo veo una cosa, la cosa no se me viene a los ojos y toca el ojo para poder ser vista. Eso también después lo destaca Merleau-Ponty muy especialmente, ¿no? Dice, muchos años después de la fenomenología de la percepción. Dice, la vista es el órgano de la distancia. Me parece que es una muy buena caracterización. El oído también es un órgano de la distancia. No necesita el contacto directo con la fuente de sonido. Es más, probablemente se destruye si está en contacto directo. Y lo mismo pasaría con el ojo. Imaginen que estoy viendo un fuego que arde, ¿no? Una fogata. Claro. En cambio, el tacto, el olfato, el gusto, son órganos de contacto. Pero el tacto además tiene otra característica que la destaca Husserl y que después la desarrolla Merleau-Ponty en este libro, La fenomenología de la percepción, que es que el tacto no solamente toca, sino que siente el toque. El ejemplo que ya lo pone Husserl es el de las manos que se tocan. Cuando una mano toca a la otra, no solamente siente el contacto con la otra mano, sino que también la otra mano siente el contacto. Es decir, es como si fuera una sensación refleja. Es doble. Entonces es un fenómeno muy interesante, que se escapa incluso de las caracterizaciones de tipo fisiológica, ¿no? Como las del el estímulo y la respuesta. Pero volvamos un minuto, si tenemos un rato todavía, al cuerpo mío, a mi cuerpo. Después vamos a decir otra cosa más sobre el cuerpo, pero como cosa física. Ustedes me admitieron, porque no los oí quejarse, que
el cuerpo mío también es una cosa física como el resto de las cosas físicas, ¿no? Una cosa material. Pero como cosa material también es un poco rara. Tiene un par de diferencias muy grandes con cualquier cosa material. Para empezar, la que dijiste, Felipe, más temprano. Yo no puedo separarme de mi cuerpo. Yo puedo separarme de cualquier cuerpo, o no acercarme jamás. ¿No? En el caso de las estrellas, por ejemplo, nunca me voy a acercar. En el caso de la ciudad prohibida de Pekín, no estoy cerca. Y probablemente tampoco me pueda acercar. En cambio, de mi cuerpo no me puedo librar. Por lo menos mientras estoy vivo, mientras soy la unidad que soy, no me puedo alejar de mi cuerpo. Digamos, donde va mi cuerpo voy yo. Y es inevitable eso. Pero eso además implica otra cosa interesante, que es que si lo veo bien, mi cuerpo, y con respecto a mi percepción del mundo, mi cuerpo es el centro del mundo. Es decir, olvidemos ahora todo lo que sabemos de geografía, astronomía y todo lo demás. Hagamos epogé, como dice Husserl. Pongamos en suspenso todo eso. ¿Cómo percibo yo la realidad? Y la percibo como una realidad que está alrededor mío, literalmente alrededor mío. ¿No? Si yo doy vuelta, no lo voy a hacer, pero si doy vuelta, el mundo es lo que me rodea y voy viendo a medida que doy vuelta. ¿Quién da vuelta? Yo, pero ¿qué es lo que da vuelta? Mi cuerpo. Y da vuelta como cosa física. Es decir, mi cuerpo como cosa física no solamente no tiene distancia conmigo, no puedo separarme de él, sino que además es el centro de mi percepción. Y es el centro en ese sentido del mundo. Y yo no puedo descentrarme de ahí. Después Husserl va a hacer una serie de reflexiones muy interesantes, que las comento al pasar, que es que esto todavía es un nivel de análisis que no tengo en cuenta que hay otros aparte de mí. Hay otros que son como yo, que tienen sus cuerpos, que son cuerpos físicos, que también sienten, que también son capaces de moverse. Y eso logra pensar en una suerte de centro de segundo orden, que ya no está en cada uno de nosotros, sino en el conjunto. Lo digo al pasar nada más, pues es un tema más amplio. Que es lo que coincide con lo que podemos llamar un territorio en el que vivimos y que es común. Y que de vuelta, para enlazar con algo que dijimos más temprano, tiene que ver con este inconsciente colectivo. La frase no es de Husserl, naturalmente. Con este inconsciente colectivo y este conjunto de creencias, de conocimientos, de base, ¿no? De hábitos que tenemos no solo como personas particulares, sino como comunidad. ¿No? Llega a decir Husserl en algunos manuscritos, esto nunca lo publicó, que así como hay un cuerpo individual, hay un cuerpo colectivo. Y de alguna manera se transfiere lo que acabo de decir. El cuerpo colectivo es el centro del mundo para ese grupo social. Entonces me parece que también es interesante, pero bueno, se aleja un poco del tema más específico. Pero mi cuerpo es eso, como cosa física, es en realidad el centro del mundo. Y es el centro en sentido espacial, que es lo que sugirió lo que dije, de vueltas alrededor, pero también en sentido temporal. O sea, es el punto cero, como dirá Husserl, del aquí y del ahora. Y ahí está, digamos, el eje donde ancla lo que preguntaba Felipe más temprano sobre los juicios. ¿No? Si lo dije, el último juicio está en la percepción está anclada en el cuerpo, y este anclaje tiene, por un lado, el anclaje en el espacio y en el tiempo que da el ser un cuerpo entre los cuerpos, el ser una cosa en el mundo físico, pero con esta particularidad, ser el centro. Pero por otro lado, es una cosa que siente y es una cosa que puede moverse. ¿No? Es un cuerpo sintiente y un cuerpo, podemos llamarlo así, volitivo, que puede querer en sentido voluntario, que puede querer realizar acciones y las realiza. O sea que no solamente recibe del mundo, sino que también va hacia el mundo y obra sobre el mundo. Esto creo que es bastante anticartesiano, dicho sea de paso, ya que empecé mencionando los problemas cartesianos del cuerpo y del alma. Esto es bastante anticartesiano. Ahora, ¿quién es el sujeto de todo esto? ¿Quién siente? ¿Quién se mueve o puede moverse? ¿Quién es capaz de?
hacer todo esto. Para Merleau-Ponty era el cuerpo mismo, ¿no? Porque el yo, la subjetividad, la conciencia, como quieran llamarlo, ¿no? El ego cogito se identifica con el cuerpo. Para Husserl no. Para Husserl hay un principio que gobierna el cuerpo, que lo llama normalmente el yo. Este yo que gobierna el cuerpo es el yo que siente, es el yo que es capaz de moverse, y es el yo para el cual el mundo percibido es este mundo que está alrededor, ¿no? Centrado en el cuerpo, tanto espacial como temporalmente. Y este yo tiene acciones sobre el mundo y recibe influencia sobre el mundo. Y esto quiere decir que es un yo voluntario, o volitivo si quieren, que es un yo perceptivo, que percibe a través de las sensaciones, como dije antes, pero también, y gracias a las sensaciones, es un yo afectivo. O sea, hay como tres órdenes coordinados, que desde la filosofía los conocemos con el nombre de conocimiento, ¿no? Afectividad y voluntad o acción. Ahora, estos tres elementos están coordinados en el cuerpo y tienen su base en el cuerpo. Y esa es la base por la cual Husserl dice, el pensamiento, como hablamos más temprano de los juicios, el pensamiento está anclado en la percepción que está anclada en el cuerpo. Y esto tiene una serie de consecuencias. Porque cuando Husserl piensa en la razón, como se ha entendido desde la modernidad, y sobre todo desde que la intenta definir con más claridad Kant y el pensamiento kantiano, ¿no? La razón pura teórica, la razón pura práctica. Dice, en realidad toda la tradición moderna se ha quedado corta, por una tradición más racionalista kantiana, porque la razón tiene aspecto de conocimiento, claramente, pero al estar anclada en la percepción, que está anclada en el cuerpo, tiene también un aspecto afectivo y tiene también un aspecto volitivo. Si no solamente hay razón teórica, razón práctica, sino que también hay una razón afectiva. ¿No? Los afectos, y esto después lo va a estudiar Heidegger en Ser y Tiempo, bastante, los afectos tienen que ver con la racionalidad. Volvamos un minuto a Descartes. ¿Cómo ve Descartes los afectos? Como ideas oscuras y confusas. Incluso plantea la necesidad, aunque que yo sepa no lo lleva a cabo, pero plantea la necesidad de una suerte de lo que hoy llamaríamos una terapéutica de los afectos, que consistiría en clarificarlos y hacerlos distintos. Es decir, así como en el conocimiento podemos hacer las ideas de oscuras y confusas a claras y distintas, deberíamos poder hacer lo mismo con los afectos. El que también ha investigado esto, por lo menos en la etapa temprana, ha sido Heidegger, también en Ser y Tiempo. Yo les ponía más temprano el ejemplo del martillo, ¿no? Respecto de este conocer, que no es un conocer en el sentido conceptual de la palabra, sino un saber hacer, que por supuesto está directamente relacionado con el cuerpo. Ahí podemos enlazar todo. O sea, mi poder manejar un martillo, como el poder andar en bicicleta, es un saber corporal. Pero lo que les decía, respecto de los afectos, también es un saber afectivo. O sea, yo también tengo un saber afectivo del mundo. Y ese saber afectivo, y por eso había sacado a colación a Descartes, con su idea de los afectos, no es irracional. O sea, así como la razón teórica, Kant, está guiada por una serie de principios que son los que justifican hablar de racionalidad, de la misma manera pasa con lo que llamaríamos la razón afectiva, o como lo llama Husserl, la dimensión afectiva de la razón. Y de esto se ocupa también a su manera Heidegger en Ser y Tiempo, cuando habla, no recuerdo, párrafo 28, 28-29, de los afectos como temples de ánimo, o estados de ánimo. ¿No? Dice, mi comprensión del mundo, mi estar sumergido o inmerso en el mundo, en este mundo de actividades cotidianas. Curiosamente, Heidegger no menciona el cuerpo, sino una omisión que ha hecho historia, por lo demás. Pero estar inmerso en el mundo cotidiano, con este saber hacer las cosas que hago,
no es solamente un saber hacer técnico, digamos, cognoscitivo, sino que también es un saber hacer que está templado anímicamente. Es decir, que depende de mis estados de ánimo. Y piensen hasta qué punto esto es cierto. Una cosa es si yo estoy hablando con ustedes a la mañana temprano, fresco y bien despierto, y otra cosa es si estuviéramos sosteniendo esta misma conversación, y a ustedes les pasaría lo mismo, el viernes a la noche, después de 9 horas de Zoom, con reuniones, clases, esto y lo otro, o después de un largo trabajo con el martillo, tratando de construir una casa. Y entonces viene alguien y me dice, da una charla sobre Husserl y el cuerpo. Es decir, hay un estado afectivo distinto en un caso y en el otro. O si por algún motivo estoy triste, porque pasó algo, o estoy sumamente contento, porque pasó algo, negativo y positivo respectivamente, mi manera de abordar las cosas que hago no es la misma. Ahí es donde se ve que la cuestión anímica, la cuestión en el sentido del temple anímico, la cuestión afectiva es importante. Perdón, ahí todo el tema de la motivación, además, que surge de eso. Claro, seguro. Es decir, la motivación tiene, me parece, dos niveles. Tiene un nivel que podríamos llamarlo más racional en el sentido clásico, que es el que tiene que ver cuando me propongo un fin y busco los medios más adecuados para alcanzar ese fin. Ese ha sido un sentido de motivación. Y este otro es que decís vos, la motivación afectiva, ¿no? Incluso la predisposición que me produce una cierta motivación. Digamos, el enamorado tiene una predisposición distinta con respecto a su amado o amada que el tipo que la odia. Un ejemplo un poco extremo. Es decir, hay lo que algunos han llamado una coloración afectiva, Husserl mismo lo llama así, una coloración afectiva distinta en lo que percibo, en lo que hago, en el tratamiento que tengo con los demás, respecto de esta motivación. Husserl, aprovechando que usamos la palabra, tiene todavía le da otro sentido a la motivación, que sería como el sentido más general de cuál dependen estos otros dos. Porque observa lo siguiente, cuando estamos en el mundo de los cuerpos físicos, y esto hasta podría incluirse los cuerpos animados en la medida en que son cuerpos naturales. Cuando estamos en el nivel de los cuerpos físicos, las relaciones entre los cuerpos son relaciones de causalidad. Y eso es justamente lo que estudian las ciencias, las relaciones causales. ¿No? Donde esto, como circunstancia que se da, produce que se produzca esto otro en forma más o menos necesaria o por lo menos regular. Cuando se habla del interior del espíritu, del interior de la conciencia, es decir, de mis actos de conciencia, también podría hablarse de una causalidad. Pero Husserl dice, ahí no tiene sentido hablar de causalidad porque no es un movimiento físico el que tiene lugar, es un movimiento espiritual. Y es el problema, dice Husserl, de cierta psicología. Se está pensando en la psicología experimental de su tiempo, la primera psicología hasta que nace en la segunda mitad del siglo XIX. Dice, y es un error pensar en términos de una causalidad psíquica o mental, ¿no? Como si los procesos mentales pudieran estar causados unos por otros, de manera paralela a cómo los procesos físicos se causan unos a otros. Pero sí podemos hablar de una suerte de causalidad, entre comillas, en el sentido de una relación que condicionante, y a eso es específicamente a lo que llama motivación. Es en realidad los actos del espíritu están no causados unos por otros, sino motivados unos por otros. Y ahí es donde después uno puede distinguir entre una motivación de orden más cognoscitivo, una motivación de orden práctico, la que tiene que ver con las intenciones y las metas que uno se propone, o la emotiva o afectiva. Y por supuesto la idea es que las tres están interrelacionadas, no son como tres compartimientos estancos, no son tres razones a la manera kantiana, sino que es una misma razón con múltiples lados, podríamos decir. Eso es
lo esencial de esta relación. No sé si quieren preguntarme algo sobre esto. Feli, ¿vos tenés alguna pregunta? O sea, tengo muchas preguntas. Yo estaba terminando de escribir mis apuntes. Sí, lo más... Porque yo pensaba, bueno, en todo lo que tiene que ver con la balicepción husserliana. Ah, bien, no mencioné eso. Que es... Husserl habla en un momento de, digamos, dos, no sé si me estoy expresando bien, pero dos tipos de valor que tiene, no sé, una sinfonía de Mozart. Como que él dice, bueno, está el valor en concreto cuando estoy sentado en el palco y la escucho, ¿no? Y veo la representación en vivo, le decimos, de la pieza. Y después está ese otro valor que es más, por así decirlo, que pertenece a la pieza en sí misma. Y él habla ahí de la idealidad, del valor de la cosa. Uy, creo que se me está trabando, pero bueno. Toda esta balicepción, que bueno, para los que no están adentrados, porque claro, podemos hablar de esto y no se entiende nadie, que es más, está vinculado a la percepción del valor de algo. Se vincula con los escorzos o los adumbramientos que tiene un objeto, en donde yo siempre me voy adecuando cada vez que lo voy conociendo, digamos, ¿no? Como las caras de un dado, es el ejemplo que... Bueno, todo esto, cuando yo pienso en ese primer valor que es ver en vivo la representación de la pieza musical, no sé, las partitas de Bach, ese valor se vincula con el cuerpo, es decir, sí, obviamente, como todo juicio, pero por el hecho de que estoy compartiendo el espacio con la propia obra musical, ¿no? Hace que sea un valor distinto a después, por ejemplo, en un cartesianismo spinoziano diríamos, la idea de la cosa que causa la misma sensación que la cosa misma, ¿no? Es decir, Husserl va a distinguir estos dos valores. Por más de que los dos te causen alegría. Hay uno, bueno, ese primer valor es por el hecho de que estar ahí en el espacio compartiendo y es por una cuestión de cuerpo. En lo esencial, sí. Claro, una cosa que yo no había mencionado y gracias que la trajiste a la discusión, que es el hecho de que los valores para Husserl están muy vinculados con los afectos, con la esfera emotiva, con la afectividad. Es decir, a diferencia de los neocantianos, que ya usaban la palabra valor en un sentido parecido, los valores no son como entidades abstractas que están ahí, sino que, así como el conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de los juicios, surge de la percepción, en el sentido más literal de la percepción sensible a través de los sentidos corporales, de la misma manera los valores surgen de los afectos. O sea, los valores tienen un componente afectivo que les da origen y que los modela. Ahora, Husserl distingue dentro de los afectos, o de los sentimientos, dos tipos de sentimiento, dos niveles de sentimiento. Hay uno que está vinculado inmediatamente al cuerpo, que lo llama, bueno, la traducción al castellano es complicada, pero sentimiento sensible, lo llama. Wittgenstein, por ejemplo, va a retomar, por lo menos en la medida en que es fenomenóloga todavía, va a retomar esta terminología. Heidegger, por ejemplo, no la abandona. Pero hay niveles del sentir, que es el sentir afectivo inmediato. O sea, el sentido de las sensaciones corporales que me producen un efecto de agrado, desagrado, de placer, de displacer. Lo que vos decías del estar ahí en vivo, con la sinfonía de Mozart, con las partitas de Bach, está relacionado con este primer nivel. Es decir, hay una primera valoración que surge de este contacto afectivo inmediato que es efectivamente corporal.
Después habría que ver, pero es un tema complicado que yo tampoco tengo muy bien resuelto, ¿qué pasa cuando no estás en vivo escuchando las partitas de Bach, sino que estás delante del equipo de audio escuchándolas, escuchando una reproducción? Estás escuchando un disco, una cinta, un MP3 o un MIDI. ¿Qué pasa en ese caso? ¿No? ¿Qué diferencia hay? Porque hay, del lado de uno, del lado subjetivo, personal, hay una experiencia corporal, afectiva. Pero del otro lado no hay exactamente la partita de Bach que está siendo tocada, sino una suerte de imagen acústica. Es como cuando veo una foto o una película en lugar de ver ese mismo paisaje en la realidad. Esto, digamos, trae toda una serie de problemas propios. Pero en principio tienen algo en común, que es que yo tengo, digamos, una sensación en el sentido de una sensación afectiva, este sentimiento sensible, inmediato, y eso genera una valoración. En este caso positiva. La valoración podría ser negativa también. Por ejemplo, están tocando en vivo y la tocan mal, ¿no? Es diferente, digamos, a una orquesta de aficionados y de malos aficionados y empieza a disonar. ¿Ahí qué me produce? Me produce una sensación afectiva desagradable, no agradable, y eso motiva una valoración negativa. Ahora, Husserl habla también de este otro aspecto de la afectividad. Yo decía, hay un segundo aspecto de la afectividad, que no es el sentimiento sensible inmediato, sino que son los sentimientos en el sentido más propio de palabra, que tienen la diferencia de que, aunque tengan base corporal, permanecen más allá de la sensación corporal inmediata. Eso es lo que diferencia una emoción inmediata que puedo tener con un sentimiento estable, ¿no? Es, por ejemplo, la diferencia entre una atracción erótica inmediata por una persona y el amor por esa persona. Tienen algo en común y probablemente los dos tienen un origen común. Pero el amor, ¿en qué se diferencia? Que pasa el momento y perdura. Pasa el momento y continúa. El amor va más allá de esos momentos afectivos inmediatos, de esos sentimientos sensibles y de los valores asociados. Y en ese sentido crean un valor permanente. Entonces hay como una diferencia de niveles entre los valores. Hay niveles más inmediatos, más ligados al cuerpo inmediatamente, y hay valores que, aunque estén ligados al cuerpo y aunque provengan del cuerpo, mantienen una estabilidad más allá de la sensación corporal cuando pasa, incluso cuando pasa mucho tiempo. Eso es lo que solemos adjudicar como valor estable a la obra, es lo que vos te referías con el valor, digamos, de la obra. Ese valor tiene un sentido ideal, para usar la palabra que vos mismo usaste. ¿Por qué ideal? Porque permanece en el tiempo. O sea, Husserl tiene una noción de la idealidad que no es y no quiere ser metafísica, en el sentido de una esencia, como las esencias clásicas, sino que se refiere a la permanencia en el tiempo, más allá de las fluctuaciones inmediatas. Así como tenemos ideas, en el sentido de conocimientos, que permanecen en el tiempo más allá del momento de su origen. De la misma manera tenemos afectos que permanecen en el tiempo más allá del momento de su origen. Y eso es lo que llamamos los sentimientos, ¿no? Sentimientos como el amor, como el odio, no sé, como el honor, la valentía, que se ponen en juego en momentos determinados de la vida, incluso se ponen en juego corporalmente, pero que de alguna manera no están ligados a lo inmediato del cuerpo. Eso es lo que podemos llamar el valor intrínseco de una obra de Bach, que está relacionado más bien con este segundo nivel. Es un segundo nivel de valores. Y en ese sentido Husserl piensa, como pensará Scheler también, Max Scheler, que los valores son objetivos y no subjetivos, aunque tengan su origen subjetivo. Pero cuando llegan a este segundo nivel, eventualmente podría haber más niveles. Así piensa Scheler incluso. Plantea toda una jerarquía de niveles, ¿no? Ahí, y que están también vinculados al cuerpo, más o menos directamente. Por los niveles más básicos para Scheler, ahora, Husserl no llega a sistematizar esto tan claramente, pero para Scheler los niveles más básicos están ligados directamente a la conservación de la vida, y eso quiere decir la conservación del cuerpo. Y en cambio, los que están más arriba, los que se llaman espirituales, como el valor de lo sagrado, que es para el más alto, aunque tienen también un origen corporal, están más desvinculados en el sentido de que permanecen en el tiempo.
y se plantean como un horizonte de vida y una meta de vida, más allá del mero mantenimiento, ¿no?, de la vida, más allá de lo que podemos llamar los valores más instrumentales, ¿no?, valores de utilidad, por ejemplo. Profesor, disculpe interrumpirlo, pero Instagram solo nos permite 60 minutos y el tiempo se nos está acabando. Bien. Sería súper interesante seguir escuchando y seguramente quedarán preguntas por contestar. Pero bueno, hasta acá llega el capítulo de hoy. Y enormemente agradecido, profesor, que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros y de compartir su sabiduría sobre el tema. Así que muchísimas gracias. Que no es mucha. En realidad yo les agradezco a ustedes por la convocatoria. Bueno, y espero que esto les resulte bien. Sí, seguramente. Sí, obvio. Así que bueno, esto fue un podcast sobre el cuerpo en Husserl. Sepan que en cualquier momento vamos a pasar a YouTube, así que prepárense para seguirnos también por el canal. Quizá los tiempos serán más largos. Sí. Pero bueno, con eso terminamos y gracias a todos por vernos. Bueno, gracias. Chao.